Mi nombre es Kevin Roberto Salas Torres y yo les voy a hablar sobre la prevalencia y factores de riesgo asociados al estrés académico de los alumnos de cuarto semestre de la licenciatura de médico cirujano en la UGEL. Nuestro equipo está conformado por 3 personas más, sin embargo, yo fui el elegido para llevar a cabo la presentación. En este caso, vamos a definir qué es el estrés académico. El estrés se define como la suma de todos los efectos inespecíficos de factores que pueden actuar sobre la persona, es decir, cualquier cosa que modifique el estado basal de una persona, ese es un factor de estrés. Y el estrés no es más que un estado. Este estado se va a caracterizar por un proceso adaptativo y esencialmente psicológico que se presenta cuando el alumno se ve sometido a serias demandas que bajo la valoración del propio son considerados como estresores. Es decir, aquello que representa cualquier cosa o un obstáculo para la persona en cuestión va a causar una modificación a nivel fisiológico y va a provocar este estrés. Y bueno, las fases del estrés se van a clasificar en 3 fases: reacción de alarma, fase de resistencia y fase de agotamiento. Hablando del estrés académico, pues recordemos que esto va a producir a nivel del sistema nervioso central la secreción tanto de neurotransmisores como catecolaminas, así como lo que son los glucocorticoides. En este caso, pues la hidrocortisona principalmente, esto a través del sistema límbico que va a enviar toda esta aferencias a través de distintos factores, especialmente de la amígdala hacia el hipotálamo y llevar a cabo toda esta modificación. Hablando de los antecedentes, pues analicemos en 3 lugares: Lima, Colombia y México. Lo que encontramos fue que precisamente en las universidades de medicina hay un alto nivel de prevalencia de estrés. Vemos que en Lima 77,54%, en la Universidad de, del Norte, en Monterrey, Nuevo León, vemos 81%, en la Universidad de Colombia vemos hasta un 95,4% en categoría moderada y en México vemos uno de 68%. Planteamiento del problema, pues el estrés académico altera el sistema de respuestas del individuo a nivel cognitivo, motor y fisiológico y va a influir de manera negativa en el rendimiento académico. Dentro de nuestros objetivos tenemos el principal, que es conocer la presencia y el o los factores de riesgo más influyentes en el desarrollo de estrés académico en los alumnos de cuarto semestre, y los específicos: determinar la prevalencia del estrés, señalar las diferencias de las condiciones que hacen los distintos grupos propensos a desarrollar estrés y determinar la presencia de estrés en semestres anteriores a cuarto semestre y después a este. Dentro de nuestra hipótesis, bueno, simplemente voy a empezar, ¿vale? No sé, voy a quitar las animaciones, güey. Ah, sí, sí, yo me he corrido de tiempo, por eso mejor para. Voy a quitar, sí, listo, que me voy a ver. No, no, no me voy a hacer. Vamos prisa. Bueno, mi nombre es Kevin. No, no, mi nombre es Kevin Roberto Salas Torres y nuestro protocolo. Mejor empiezo con el protocolo, ¿verdad? Prevalencia y factores de riesgo asociados al estrés académico en alumnos de cuarto semestre de la licenciatura de médico cirujano en la UGEL. Mi nombre es Kevin Roberto Salas Torres y nuestro equipo está compuesto por Ana Morales, Isaac Escajeda y Víctor Martínez. En este caso, pues fui el elegido para hacer presentación de nuestro protocolo. Hablando del estrés académico, pues hay que definirlo. ¿Qué entendemos por estrés? Es todos aquellos factores que produzcan un cambio en la persona, es decir, suma de todos los efectos inespecíficos que pueden actuar sobre una persona. Todo aquello que modifica el estado basal se le puede considerar como el estrés. Y en sí, ¿qué es el estrés? Pues es un estado. Este estado se va a caracterizar por un proceso sistémico, adaptativo y esencialmente psicológico, que le va a presentar a las personas, en este caso hablando del contexto académico, al alumno, donde hay una demanda que bajo valoración del propio alumno se ha considerado como algo estresor o algo que le provoca hacia algo que no puede lograr de manera cómoda. Es decir, es una sensación desagradable el estrés. Y algo interesante que o encontramos en nuestra encuesta y en nuestro estudio es que las fases del estrés se dividen en 3: de alarma, resistencia y agotamiento. Y
en la encuesta nosotros encontramos que la fase de agotamiento es la única que es considerada como estrés en los alumnos de la Facultad de Medicina de la UJED. Que en este caso, pues hay que analizar las distintas universidades que se tomaron en cuenta para realizar este estudio. Tenemos la Universidad de Lima, la de Colombia y la de México, una en Durango y otra en Monterrey, Nuevo León, que es la Universidad del Norte. En este caso podemos observar que más de la mitad de las personas que estudian medicina, tanto en México como en Lima, presentaron estrés, 77,54 en Lima, 95 en Colombia, en Durango vemos un 68% y en la del norte vemos un 81%. Voy a empezar a nadar, que es que 3 minutos estoy un poquillo. Hola. Ok. Prevalencia de factores de riesgo asociados al estrés académico en alumnos de cuarto semestre de la licenciatura de médico cirujano en la UJET. Mi nombre es Kevin Roberto Salas Torres y en este caso yo voy a presentar nuestro protocolo. Hablando del estrés académico, hay que definirlo. Es la suma de todos los efectos inespecíficos de factores que pueden actuar sobre la persona. Y hablando en contexto académico, pues va a ser todo aquel proceso sistémico, adaptativo y esencialmente psicológico que someta al alumno a una demanda que lo saca de su zona de confort. Es decir, va a ser una sensación desagradable. Esto bajo la valoración del propio alumno, que sea considerado como estresor y va a manifestar una serie de síntomas, tanto indicadores del desequilibrio y que van a obligar al alumno a realizar acciones de afrontamiento para restaurar el equilibrio sistémico. Este se va a dividir en 3 fases: la reacción del alma, fase de resistencia y fase de agotamiento. En este caso, en nuestro estudio vimos que la fase de agotamiento es la única considerada como estrés para los alumnos del objeto. Hablando de los antecedentes, analizamos la Universidad de Lima, Colombia y 2 en México, en este caso Universidad del Norte, Monterrey, Nuevo León y Durango, Coahuila. Vemos que la prevalencia de estrés fue más de la mitad en todos estos lugares: 77 en Lima, 95 en Colombia, 81 en la Universidad del Norte y 68 en Durango. Planteamiento del problema, en este caso, pues nuestro planteamiento es que el estrés académico altera el sistema de respuestas del individuo a nivel tanto cognitivo, motor y fisiológico, y esto va a influir de manera negativa en el rendimiento académico. Nuestros objetivos, bueno, en el principal tenemos conocer la presencia y el o los factores de riesgo más influyentes en el desarrollo del estrés académico de los alumnos de cuarto semestre, y dentro de los específicos, determinar la prevalencia de estrés en cada uno de los grupos de cuarto semestre, señalar las diferencias de las condiciones que hacen los distintos grupos propensos a desarrollar estrés, determinar la presencia del estrés en semestres anteriores a cuarto semestre y después de este. En este caso, nuestra hipótesis es que los alumnos de cuarto semestre de la carrera de médico cirujano en la FAME sufren de estrés académico. Nuestro material y métodos pues es tipo analítico, observacional, prospectivo y longitudinal. Participaron 114 alumnos y en este caso fue una encuesta la que se realizó para medir la prevalencia a través de Google Forms. Variables, aquí tenemos la dependiente, estrés académico, y las dependientes en cuestión, independientes en cuestión. Las consideraciones éticas, tenemos el artículo 13 y el artículo 16, que es en los que nos basamos, y estos fueron nuestros resultados. Vemos que el tipo de estrés más prevalente es el severo, en este caso con un 52% de prevalencia. Y vemos aquí que el grupo C es el que más posee estrés. Entonces, este caso lo consideramos como factor de riesgo. Y vemos que los alumnos con promedio menor a 8,5 demostraron un alto índice de estrés, que aquí lo vemos con un nivel significativo. Dentro de nuestra discusión, los datos obtenidos por nuestras encuestas presentaron resultados similares a los realizados por las universidades analizadas, y nosotros consideramos factores de riesgo. ¿Y lo dejamos aquí? Sí, porque no puedo hacerlo más rápido.